Gracias por asistir. El día de hoy vamos a hablar de redesprendimiento de retina después del retiro de aceite de silicón. Este es un tema que a mí me ha intrigado mucho desde que llegué porque se me hace una decisión muy compleja el hecho de retirar el aceite de silicón. Uno sabe que el aceite de silicón trae muchas complicaciones, pero también sabemos que el redesprendimiento después de retirarlo es muy alto. Entonces es importante saber qué factores influyen acá y cómo individualizar el plan en cada caso. Entonces, los puntos claves de la reunión de hoy para tener en cuenta son estos. Entonces, la vitrectomía con aceite de silicón ha mejorado sustancialmente el pronóstico de la patología vitreoretinal severa. Esto es un hecho. El desprendimiento de retina complejo va a requerir un taponador de más larga duración, tal como el silicón. Sin embargo, también sabemos que el aceite de silicón puede llevar a complicaciones y estas van a ser más frecuentes si el uso es prolongado. Una de estas complicaciones es el redesprendimiento de retina, que en realidad es muy frecuente. Entonces hay que tener los factores de riesgo de redesprendimiento e individualizar el plan según las características de cada paciente. Entonces el contenido de la charla de hoy, vamos a hablar primero un poco de la epidemiología, luego las características e indicaciones del aceite de silicón, sus complicaciones y complicaciones después del retiro, tales como redesprendimiento de retina, y aquí vamos a analizar las causas y los factores de riesgo. Entonces, la epidemiología ha cambiado a lo largo de los años. Entonces, en realidad es muy frecuente el redesprendimiento de retina después del aceite, el redesprendimiento de retina después del retiro de aceite de silicón. La incidencia ha disminuido a lo largo de los años, pues porque ha avanzado el sistema de vitrectomía, tenemos calibres más pequeños, los sistemas de visualización aquí juegan un papel muy importante, entonces se puede decir que a lo largo de los años ha disminuido, sin embargo es muy frecuente. En la literatura reportan una incidencia del 5 al 33%, en realidad es bastante alto. Aquí hice como un resumen de las incidencias de los estudios, es variable, pero podemos ver que en el 94, en el Silicon Study, encontraron un 20% de prevalencia de redesprendimiento de retina. Hay que ver, sin embargo, que en este fueron muy cautelosos al elegir los pacientes, solo escogieron a los de muy buen pronóstico para retirar el silicón, lo cual hace todavía más significativo este 20%, porque eran pacientes que tenían muy buen pronóstico. En el 2001, en otro análisis grande alemán, Jonas encontró una tasa de redesprendimiento de 23%. Más adelante vamos a hablar bien de cada uno de estos estudios más a profundidad. 2012, 12.7%, 2015, 9.5% y 2019, 8.77%. En realidad es muy difícil comparar estos estudios porque ya sabemos que en desprendimiento de retina hay demasiadas variables para analizar, entonces no es que uno pueda compararlas así de fácil las incidencias, sino que es una generalización grande porque puede haber muchos factores aquí influyendo pues estos porcentajes. Vamos a hablar un poquito de aceite de silicón para entender cómo funciona y qué influye en el redesprendimiento después del retiro. El aceite de silicón fue usado por primera vez para manejo de desprendimiento de retina por Paul Sibis en 1960, pero ahí en esa época todavía no se había descrito la vitrectomía posterior, entonces lo hacía en pacientes con desprendimiento de retina no vitrectomizados. Después dijeron que esto no era bueno, que generaba muchas complicaciones, toxicidad, desgarro, y se bajó la corriente. Años después se volvió ya el taponador principal en Europa, mientras en Estados Unidos preferían los gases, y esta tendencia se ha mantenido pues más o menos. Entonces luego en 1994 hicieron un estudio, el Silicon Study, que analizaba pues estudios clínicos aleatorizados comparando la eficacia y la seguridad de silicón versus FCF6 y C3F8 en el manejo de desprendimiento de retina con PBR. Las diferencias no fueron tan significativas como se esperaba, en realidad fueron parejos en el taponamiento, ya vamos a ver acá. De estos estudios hubo muchos reportes en el tiempo, aquí ven las fechas. Entonces, en el número 1, compararon silicón de 1000 centistock con C3F8 al 14% y SF6 al 20% en desprendimiento de retina con PBRC3 o mayor. La adherencia macular fue más frecuente en el aceite de silicón, tuvieron mejor agudeza visual y menor prevalencia de hipotonía. Se hizo otro segundo reporte
Y aquí el aceite de silicón era equivalente al C3F8 en lograr la adherencia completa del poro posterior y agudeza visual de 20/800 o mejor. En realidad eran muy similares. El reporte número 6, pues hay muchos reportes, aquí les traigo el número 6, porque aquí hablan del redesprendimiento de retina después del retiro de aceite de silicón, que como habíamos visto fue 20%, sin embargo hay que tener en cuenta que escogieron pocos ojos en realidad y solo los que tenían muy buen pronóstico visual. Igual así se desprendió 1 de cada 5. El aceite de silicón, ¿qué es? Está compuesto por unidades repetidas de siloxán, que son moléculas de silicón más oxígeno. Aquí es importante tener en cuenta que tienen unas uniones libres y en esas uniones libres se pueden pegar otras impurezas tóxicas, otras moléculas y pueden cambiar las propiedades del silicón. Se refiere a que es purificado cuando se remueven estas impurezas tóxicas que pueden generar pues, toxicidad retiniana. Y es importante decir que no hay buenos estándares para tener en cuenta en la purificación del silicón. Entonces, pues esto es importante a la hora de conseguir el silicón porque hay muchos que pueden tener impurezas y generar toxicidades o que pueden cambiar sus propiedades químicas. Vamos a hablar de 4 propiedades químicas importantes para entender cómo funciona el silicón. La gravedad específica, su viscosidad, su flotabilidad y su tensión superficial. Entonces, la gravedad específica, ¿qué es? Es como la tasa de densidades entre dos sustancias, digamos. Esta es la masa de un objeto en el aire y esta sería la masa de un objeto en el agua. Entonces, es como el peso, la densidad de una sustancia en relación a otra. Si tiene mayor a 1, pues se va para abajo. Digamos, el agua tiene aproximadamente una gravedad específica de 1. Si una sustancia tiene una gravedad específica mayor, se va para abajo. Si tiene una menor, se va para arriba. Aquí podemos ver en esta imagen, pues, cómo dependiendo de las gravedades específicas, cada sustancia se va a mantener en su sitio. No se mezclan todas, sino se hacen capitas. Asimismo pasa con el silicón y el agua. El agua tiene una gravedad específica aproximadamente del 1, el silicón menos pesado que el agua, 0,97 aproximadamente, el usado más común, entonces se va a ir para arriba. Este principio es muy importante, que el silicón en agua se va para arriba. Entonces, la gravedad específica del humor acuoso es aproximadamente 1,01 y según la gravedad específica del silicón se describen 2 aceites, los que son más livianos que el agua, que es el que usamos normalmente, el más común, que se llama PMDS por los residuos metil que tiene pegados, y la gravedad específica de 0,97 significa que va a flotar sobre el agua. Esto en la práctica pues dice que va a taponar mejor los desgarros superiores. También existe silicón pesado, fluorosilicón, se mezcla con perfluoro y ese es mejor para taponamientos inferiores. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, digamos, el liviano es mejor para desgarros superiores. En la parte inferior de la retina, si no es completa el llenado, va a quedar como un líquido y no se va a taponar esta parte y va a predisponer a pues, PBR inferior. El otro va a predisponer a PBR superior si no está completamente llenado. Entonces, todos los dos tienen ventajas y desventajas. La segunda característica, que es la flotabilidad. Entonces, la capacidad de flotar y de mantener su área de contacto. Entonces, el área de contacto con la retina, el tamaño de la burbuja y su forma van a determinar qué tan efectivo es el taponamiento pues, de la retina de los desgarros. Y esto se determina por la flotabilidad de la burbuja. Entonces, en un gas la flotabilidad es muy alta, se va hacia arriba. Entonces la burbuja como que se adosa más a la retina, toma una forma esférica superior simulando la retina y se vuelve un poco más plana en el fondo porque tiende a ir más hacia arriba. El aceite de silicón tiene una flotabilidad un poco más baja, entonces la burbuja se va a mantener más esférica. Esto es importante cuando tenemos en cuenta qué pasa con un llenado incompleto. En este ojo aquí de la izquierda tenemos silicón, el llenado no es completo. Entonces aquí lo que pasa es que el silicón mantiene una forma más esférica, pero toda esta parte alrededor de la retina no está bien cubierta. En el C3F8, ¿qué pasa? Si hay un poquito de no llenado, toda esta parte en cambio sí está cubierta y la parte inferior es la que deja descubierta, pero tiene un área mayor de taponamiento. Entonces, una burbuja de gas tiene una mayor área de contacto con la retina que una burbuja de aceite de silicón del mismo tamaño.
Y el aceite de silicón no hace contacto con la retina hasta que ocupe 50% de la cavidad vítrea. Por eso es muy importante intentar llegar a un llenado del 100%, porque si tenemos poco llenado del aceite de silicón, vamos a tener una gran área de la retina que no está adecuadamente taponada. Ahora vamos a hablar de la tensión superficial. Pues este es el efecto perfecto de la tensión superficial, un mosquito parado en el agua. ¿Por qué es lo que pasa? Las moléculas de un líquido adentro tienen fuerzas de Van der Waals con todas las moléculas de al lado. La que está en la superficie hace un contacto más fuerte con sus vecinas porque aquí arriba no está teniendo nada. Entonces, esta parte de aquí tiene una fuerza, una atracción más fuerte entre esas moléculas. Entonces, la tensión superficial es la fuerza entre moléculas en la superficie de un líquido. Aquí es cuando está en contacto con aire. Cuando tenemos dos líquidos que no se pueden mezclar uno con el otro, digamos agua y silicón, esto se va a llamar fuerza interfacial. Y es la fuerza que hay en la superficie de las burbujas, digamos, de estos dos líquidos cuando no se pueden mezclar y mantienen a cada burbuja como un todo. Esto es muy importante porque necesitamos unos valores específicos para que la burbuja se mantenga como un todo y no se emulsifique, es decir, que no se vuelva burbujas pequeñitas. La burbuja de silicón se mantiene como un todo si su fuerza interfacial es mayor a 6 milínewton por metro. ¿Esto qué significa? Que se va a mantener completa. Sin embargo, hay algunos factores que disminuyen esta fuerza interfacial. Estos son contacto con agua, fluido fisiológico, impurezas y especialmente sangre. Entonces, si el silicón ha estado en contacto con mucha sangre, va a tener mayor probabilidad de emulsificación porque se disminuye esta fuerza interfacial y se pierde la capacidad de la burbuja de mantenerse como una sola. Cuando se emulsifica, se pierde el efecto taponador. En cuanto a la viscosidad, también es importante, es la medida de un fluido de ser deformado bajo estrés. ¿Esto qué significa? Que un fluido más viscoso necesita más energía para que se deforme. El aceite de silicón comercial vamos a tener de menor viscosidad o de menor peso molecular, digamos de 1000 centistock, o de mayor viscosidad como el de 5000 centistock, que es el que usamos. El más viscoso, el de 5000, va a ser más difícil de inyectar y más difícil de aspirar, pero es mejor usar este porque tiene menor tendencia a la emulsificación. Y ya sabemos que pues, la función del aceite de silicón sirve mientras no esté emulsificado. Un aceite emulsificado ya pierde su efecto taponador. El de menor viscosidad, como el de 1000 centistock, es mucho más fácil de inyectar, se aspira mucho más rápido, no se demora uno tanto tiempo, sin embargo, tiene mayor tendencia a la emulsificación. Las funciones del aceite de silicón van a ser primero taponador de la retina, es decir, aislar los agujeros, aislar los desgarros para que no continúe el líquido metiéndose debajo de la retina, puede hacer hemostasia, inhibir la contracción de las membranas, contrarrestar esta pues, contracción residual y mantiene la presión intraocular. Indicaciones hay muchas, tenemos principalmente desprendimiento de retina con PBR, también desprendimiento de retina en pacientes que tengan que viajar en avión o que requieran una recuperación visual más rápida, en pacientes pediátricos complicados, desgarros gigantes, retinopatía diabética proliferativa, pacientes con redesprendimiento, trauma, endoftalmitis, retinitis viral, agujero macular. En realidad son muy grandes las indicaciones y esto aquí es importante tenerlo en cuenta porque en los estudios vamos a tener muchas indicaciones diferentes y según la indicación pues va a ser distinto el pronóstico. Eso hace muy complicado comparar un estudio con otro. Entonces, ¿cuándo vamos a retirar el aceite de silicón en un desprendimiento de retina reumatógeno? Generalmente a los 3 a 6 meses, cuando la retina esté completamente adherida, o se debe retirar antes cuando aparecen complicaciones que nos obliguen a retirarlo. ¿Cuánto es la duración ideal del taponador? Esto es controversial en la literatura. Dependiendo de los estudios y las indicaciones, puede variar de 8 a 12 semanas hasta 6 a 11 o 22 meses. En la mayoría de los estudios, esto es interesante, no se encontró que la duración del taponamiento sea un factor para redesprendimiento de retina, a no ser que sea menor a 2 meses. Cuando es menor a 2 meses, sí encontraron una mayor pues, incidencia de redesprendimiento de retina. De lo contrario, si uno ya lo deja 3 meses o más de un año y lo retira, no encontraron que sea diferente el riesgo de redesprendimiento de retina.
Las complicaciones del aceite de silicón, pues aquí podemos resumirlas bien en esta diapositiva. Tenemos emulsificación del aceite, queratopatía en banda, catarata y glaucoma principalmente. Entonces, ¿por qué se emulsifica el silicón? Primero, la emulsificación de silicón es que la burbuja grande se divide en pequeñas burbujitas y estas pequeñas burbujas no pueden volver a fusionarse con la burbuja grande. Y esto es porque una capa de líquido se forma alrededor de las burbujas pequeñas e impide que entren otra vez a la burbuja grande. ¿Qué factores contribuyen a la emulsificación del aceite? Uno, los surfactantes intrínsecos como suero, fibrina o fibrinógeno. Digamos, sangre también muy importante. Sus surfactantes extrínsecos, detergentes de esterilización, contaminantes y otros factores, aceite de silicón de menor peso molecular y menor viscosidad, es lo que hablábamos, que el de 1000 centistock se emulsifica más que el de 5000. Un llenado incompleto también contribuye más a la emulsificación del aceite de silicón porque tenemos un área de superficie más grande en contacto con líquido o con sangre y el uso de perfluorocarbono que haga contacto con el silicón también contribuye a que se emulsifique más rápido. Cuando se emulsifica puede generar varios efectos. Primero, se pierde el efecto taponador. Segundo, se puede adherir a otras estructuras. Aquí tenemos el silicón emulsificado adherido al lente intraocular. También puede migrar a cámara anterior generando daño endotelial o del trabécula, generar glaucoma. Y una cosa importante es que puede que incluso después del retiro del aceite de silicón, de intercambios repetidos, puede permanecer con el silicón adherido al lente intraocular o a las estructuras. Estas imágenes son de pacientes que se les retiró el aceite de silicón y aquí pueden ver pues generando halos que está todo lleno de microgotas de silicón y en una ecografía también se ve que a pesar de los intercambios persiste con sus microgotas de aceite de silicón. La queratopatía inducida por silicón también es relativamente frecuente. En el Silicon Study, el 7 aquí la describieron que a 2 años había 27%, esto es bien alto en realidad. Esto nos indica pues que las complicaciones aumentan mientras más tiempo tengamos el silicón adentro del ojo. Entonces, ¿cuándo aumenta más la queratopatía? Cuando hay aceite de silicón en cámara anterior, más si el contacto es prolongado, si hay hipotonía, pseudoafaquia o afaquia, flare posoperatorio en cámara anterior o muchas reoperaciones. Incluso después del retiro pueden permanecer pequeñas gotas de silicón, como hemos visto, y migrar a cámara anterior cuando el paciente esté en posición supina. Por eso es muy importante recomendarle siempre que no duerman boca arriba. El glaucoma también es otra complicación frecuente. La incidencia reportada es muy variable, pues por la difícil comparación entre los estudios, diferentes límites de presión para determinar glaucoma, diferentes tiempos de seguimiento. Entonces se ha reportado de 6 a 56%. Generalmente la presión después de la inyección de silicón se aumenta aproximadamente 6 milímetros de mercurio en las primeras 2 a 3 semanas posoperatorias. Y cuando se retira este aceite de silicón, generalmente la presión disminuye, pero no a los valores previos. Puede reducir 2 a 3 milímetros posterior al retiro. Y otra cosa importante es que el glaucoma, si quitamos aceite de silicón por glaucoma, este puede persistir incluso si se retira el silicón. Y una duración más prolongada de taponamiento puede llegar a glaucoma secundario refractario, incluso al retiro pues, del aceite de silicón. En este estudio de aquí de Halberstadt, aquí encontraron que una duración de más de 18 meses, pues ya es relativamente larga, se asociaba muy frecuentemente con glaucoma refractario, incluso al retiro del aceite de silicón. Ahora vamos a ver las complicaciones después del retiro de aceite. Entonces, estas pueden surgir por patología ocular preexistente, es decir, un redesprendimiento que se dio porque ya teníamos PBR y el silicón lo estaba contrarrestando, entonces se retira el silicón y se vuelve a desprender, o ya bien sea porque se emulsifica el aceite y persiste emulsificado, o porque se extraiga incompletamente. Tenemos redesprendimiento de retina, emulsificación, aceite de silicón en cámara anterior, queratopatía, glaucoma, hipotonía crónica también, adherencia de goticas de silicón al lente intraocular e invasión de silicón de retina y nervio óptico. Esto puede darse, se ha descrito, es porque al pelar la membrana limitante interna puede generar como una vía de entrada para que el silicón invada estos tejidos. Sin embargo, es un hallazgo muy raro.
También hay casos con pérdida visual no explicada después del retiro de aceite de silicón. Es un ojo que anatómicamente se ve bien, no tenemos la explicación de por qué con el aceite de silicón tuvo una pérdida visual. Entonces, ahora sí vamos a hablar bien del redesprendimiento de retina después del retiro de aceite de silicón. Tenemos que tener en cuenta qué son los factores que hacen una cirugía de desprendimiento de retina exitosa antes para entender por qué al retirarlo puede redesprenderse. Entonces, el éxito de la cirugía de desprendimiento de retina reumatógeno se basa en la identificación y cierre de todos los desgarros causantes y eliminación de la tracción. La no identificación de desgarros, incluso cuando no hay PBR, puede llevar a redesprendimiento de retina, y este puede ser tanto con silicón in situ o posterior al retiro, pero se debe principalmente a no haber tratado los desgarros causantes. Es altamente dudoso que el taponamiento con silicón sea total, por lo que vimos en un principio. Entonces, lo importante es tratar cada agujero, pues cada desgarro adecuadamente. Y un llenado que no llegue al 100% deja un área grande de retina descubierto, por eso también puede que el redesprendimiento sea incluso con el silicón dentro del ojo. En los resultados del Silicon Study, pues como vimos, las tasas de redesprendimiento no fueron muy diferentes en aceite de silicón versus gas, y aquí pues concluyeron que el redesprendimiento no necesariamente tiene una relación directa con el uso o no de aceite de silicón. Puede que con gas o con silicón se hubiera redesprendido esta retina cuando se elimine pues el efecto taponador. Hay otra cosa importante para considerar retirar el aceite, y es que el retiro de aceite de silicón puede mejorar la función visual y disminuir el riesgo de complicaciones. ¿Por qué se da el redesprendimiento de retina? Por la ausencia de soporte que se da, pues que nos está dando el aceite de silicón, y proliferación de membranas epirretinianas. Este redesprendimiento de retina generalmente es muy temprano en el posoperatorio. Y esto se dice que es porque el redesprendimiento se genera por una tracción que fue inicialmente contrarrestada por el aceite de silicón. Entonces, una vez se quite este efecto taponador, ahí se va a redesprender la retina. Entonces, hay varios estudios que nos muestran el tiempo de redesprendimiento de retina después del retiro del aceite de silicón. Entonces, en este estudio de acá, el 50% se redesprendió en los primeros 2 días, 59-89% en el primer mes. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que el primer mes hay que estar muy atentos con estos pacientes. Silicon Study describió que 59% eran los primeros 3 meses. En este estudio, casi 80% en el primer mes y ninguno después de 9 meses. Esto para la práctica nos dice que especialmente el primer mes hasta los primeros 3 meses hay que ser más estricto valorando estos pacientes para identificar tempranamente signos de redesprendimiento de retina o desgarros no cubiertos. Después de un tiempo de que ya permanezca adherida a la retina, lo más probable es que permanezca así. ¿Qué es lo que nos genera el redesprendimiento? Pues hay 3 causas principales. Una, tracción residual en la base vítrea. La segunda es la reapertura de desgarros. Y la tercera es PBR no detectado y no tratado. Aquí vamos a ir una por una. Entonces, tracción residual en la base vítrea son restos de vitrio que quedan en la base y que pueden ejercer tracción en la retina. Esta tracción se contrarresta durante el retiro de tamponamiento con silicón. Esto explica por qué al sacarlo se redesprende tempranamente la retina, y esta tracción también puede ser contrarrestada con una banda de indentación, un cerclaje en 360. La segunda causa es la reapertura de desgarros o formación de nuevos desgarros. Esto pueden darse en áreas no tratadas con láser o en agujeros preexistentes que no fueron identificados y no fueron tratados. Entonces se redesprende la retina al perderse el efecto taponador de aislamiento de estos desgarros. También puede darse por agujeros maculares y es más frecuente en ojos miopes. Se han encontrado que el redesprendimiento de retina es más frecuente en ojos con una longitud axial mayor, y la hipótesis es que tienen más frecuencia de desgarros y de agujeros. La reapertura de desgarros y los nuevos desgarros que generan un desprendimiento de retina se podría prevenir con láser 360. Ya vamos a analizar esto a más profundidad. Sin embargo, el láser también tiene efectos secundarios. Pues podría tomarse la conducta de hacerle a todos láser 360, pero esto no es inocuo. Puede generar membranas epirretinianas, inflamación, incluso agujeros, posible PBR. Steve Charles, en una de sus charlas, pues
dice que para el desprendimiento de retina exitoso, ni el cerclaje ni el láser en 360 grados es la respuesta a todos los problemas. Las mayores causas de fracaso son agujeros no tratados y tracción residual en la base vítrea. Entonces, lo más crítico en la cirugía es tratar adecuadamente todos los desgarros y eliminar en lo posible toda la tracción vítrea residual. Entonces, no es que por hacer láser en 360 uno pueda dejar de tratar críticamente todos los desgarros y eliminar la tracción de la base vítrea. Este es el objetivo principal de la cirugía. La tercera causa es PBR no detectado y no tratado. Entonces, esta tracción se contrarresta durante el taponamiento con aceite de silicón. Al retirarlo se va a generar tracción y desprendimiento de retina. Y el PBR se incrementa en trauma cuando hay múltiples cirugías, cuando hay pelamiento inadecuado de la base del vítreo. Esto explica por qué todos estos pacientes tienen una mayor incidencia de redesprendimiento de retina y es porque tienen mayor posibilidad de tener un PBR. Aquí en esta imagen se ve un redesprendimiento de retina que tenía PBR inferior con pliegues fijos. Aquí sí el redesprendimiento ocurrió de una forma tardía, en realidad 6 meses después del retiro de silicón, generalmente ocurren en el primer mes. El PBR va a ser mucho más frecuente en la retina inferior y es por lo que explicábamos de la gravedad específica del silicón. Como se va para arriba y en la parte inferior alcanza a quedar líquido, donde aquí se acumulan todos los factores inflamatorios, es más posible que se genere esta respuesta inflamatoria en la retina inferior. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo implicados en el redesprendimiento de retina después del aceite de silicón. Vamos a ver los estudios y analizar principalmente cuáles son factores de riesgo, cuáles son factores protectores y cuáles son factores no significativos. Entonces, en este estudio del 2001 de Jonas, del estudio alemán del 94 al 98, se analizaron 225 ojos y eran pacientes con vitrectomía posterior y silicón, que se les retiró el aceite de silicón tras un taponamiento mínimo de 3 meses. Las indicaciones de vitrectomía en este estudio fueron desprendimiento de retina por retinopatía diabética proliferativa, desprendimiento de retina con PBR. Entonces, el redesprendimiento de retina fue muy alto, en realidad 25% de los casos tuvieron redesprendimiento de la retina, eran pacientes que tenían ya la retina completamente adherida. Esto fue mucho más alto en pacientes que tenían desprendimiento de retina con PBR, 27,6% versus 15% en pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Esto nos indica que pacientes con PBR pues van a tener un riesgo mayor. Otros factores de riesgo que encontraron relacionados con el redesprendimiento de retina fueron el número de cirugías de DR previas fallidas. Entonces, un paciente que ha sido operado más veces fallidamente tiene más probabilidad de que se le vuelva a redesprender. Todo nos indica que paciente que ya se le ha redesprendido la retina, uno podría considerar ya dejarle el silicón definitivamente. El factor del cirujano es muy importante, pues según la experiencia del cirujano, va a tratar o no adecuadamente todos los desgarros y eliminar la base vítrea. Entonces es muy importante y este factor nos va a dificultar mucho la comparación entre estudios porque hace todo más variable. La agudeza visual antes del retiro de silicón también es un factor de riesgo. Quitar de forma incompleta la base vítrea y ausencia de cerclaje en ojos con PBR sin retinotomía inferior, es decir, PBR no tratado inferiormente. Y la indicación de vitrectomía, pues ya vamos a ver que es mucho más frecuente en pacientes con PBR que con otras indicaciones. Ellos no encontraron ninguna relación entre la duración del taponamiento y el redesprendimiento y tampoco la técnica de retiro de 2 a 3 puertos, de retiro por 2 puertos o retiro por 3 puertos. Aquí la incidencia fue igual. En este estudio del 2008 se analizaron 147 ojos con desprendimiento de retina y PBR, se les hizo vitrectomía y silicón y cuando la retina estuvo completamente adherida se les retiró el silicón. El seguimiento fue de 6 a 71 meses. El redesprendimiento de retina fue en 19,4% de los casos. Vemos que en realidad es una cifra muy alta. Factores de riesgo fueron el número de cirugías de DR previas fallidas, igual que en el otro, mayor longitud axial, es decir, ojos miopes tienen más factor de riesgo. No significativos otra vez duración del taponamiento. Aquí es uno de los pocos que el cerclaje no lo encontraron como un factor protector, en la mayoría de los otros sí. Ponerse 3F8 inmediatamente después del retiro del aceite de silicón tampoco lo encontraron como si fuera un factor protector ni la técnica del retiro.
En este estudio del 2011, también 147 ojos, se hizo igual desprendimiento de retina regmatógeno manejado con vitrectomía y silicón, y este se retiró cuando la retina estuvo adherida. Las indicaciones de vitrectomía fueron desgarro de retina gigante, desprendimiento de retina regmatógeno y desprendimiento de retina regmatógeno con PBR. El desprendimiento de retina también fue muy alto, otra vez 17% de los casos. Factores de riesgo, en este es uno de los que sí encontraron que duración del taponamiento menor a 2 meses era un factor de riesgo. Y factores no significativos, técnica de retiro pues de 2 puertos versus 3 puertos. Y en este estudio del 2012 de 400 ojos, también desprendimiento de retina regmatógeno manejado con vitrectomía y silicón, que se les retiró y se siguió 6 meses posoperatorio, encontraron acá, ya tenemos 2012, ya tenemos una menor tasa de redesprendimiento de retina, y encontraron que factores protectores teníamos cerclaje, láser en 360 grados, emulsificación del aceite de silicón. Factores no significativos, la duración del taponamiento. Entonces ya vemos que entre los estudios tenemos muchos factores de riesgo que se van repitiendo. Aquí hay otro último estudio antes de mostrarles ya la revisión sistemática. Y aquí en el 2015 también fueron 53 ojos, también fue desprendimiento de retina regmatógeno con PBR. Aquí les hicieron a todos los pacientes 1 a 3 meses antes del retiro del aceite láser en 360 grados y siguieron a los pacientes a un promedio de 3 años después de esto. El redesprendimiento de retina fue uno de los más bajos, solo 9.5 de los casos se redesprendieron. La mejoría visual, aquí sí fue, sí, fue llamativo esto, porque mejoraron 43%, hubo deterioro visual en 35% de los pacientes, muy alto, y la estabilidad visual fue en el 20%. Esta mejoría visual, pues es más alta, pero también tenemos que tener en cuenta que en muchos de los pacientes quitaron la catarata en el momento del retiro de aceite de silicón. Entonces puede estar relacionado con eso. 5 pacientes con retina adherida tuvieron atrofia óptica que no fue explicada. Entonces, factores no significativos acá, la duración del taponamiento con aceite de silicón y la combinación de FACO más retiro de aceite de silicón. Estos dijeron que no tenían relación con el redesprendimiento de retina. Pues después de este estudio es importante tener en cuenta una complicación que no es tan común, pero que puede darse después de retirar el aceite de silicón, y es la pérdida visual no explicada. Entonces son ojos que anatómicamente se ven normal, que no se encuentra la causa, pero que pierden visión. En realidad el mecanismo aún no es claro, pero las hipótesis dicen que puede ser por una disminución del potasio, que por el silicón se altera el intercambio potasio celular y hay un daño de las células de Müller. También que cambian los niveles refractivos si hay daño por luz ultravioleta, o que el silicón genera toxicidad y hay disolución de luteína y zeaxantina o factores ya propios oculares según cada paciente. Entonces el mecanismo no es completamente claro, sin embargo es algo que hay que tener en cuenta que puede suceder. En esta revisión sistemática del 2017 cogieron 16 estudios hablando de redesprendimiento de retina después del retiro de aceite de silicón y analizaron 3.620 ojos. Esto fue del 97 al 2017. Incluyeron todos los estudios sobre factores de riesgo de redesprendimiento de retina después del retiro de aceite de silicón. Encontraron que había un redesprendimiento de retina en 2 a 33% de los casos, muy variable en realidad. Factores protectores, estos 3, cerclaje, láser en 360 grados, emulsificación del aceite. Y factores de riesgo encontraron afaquia, miopía alta, antecedentes de cirugía fallida previa, trauma ocular el más alto y ausencia de láser. En factores no significativos, que se repite con los otros hallazgos, es la duración del taponamiento con aceite de silicón. Entonces vamos a analizar un poquito por qué cada factor de riesgo influye o no en que se redesprenda la retina. Entonces, ¿por qué la afaquia sería un factor de riesgo para el desprendimiento de retina, que es lo que encontró el metaanálisis? Pues ellos tienen la hipótesis de que la ruptura de la barrera de la cápsula del cristalino podrían prevenir que factores inflamatorios alcancen la cavidad vitrea, es decir, se rompe la barrera y los factores inflamatorios alcanzan la cavidad vitrea. Esto nos sugirieron porque la afaquia se relacionó con más PBR después del retiro de aceite de silicón, llevando a redesprendimiento.
El otro factor de riesgo, miopía alta. Entonces, sí es una relación clara que a mayor longitud axial hay mayor riesgo que se redesprenda la retina. La hipótesis acá es que estos ojos tienen atrofia y degeneración excesiva retinocoroidea, con lo cual tiene una incidencia más alta de agujeros retinales y atróficos. Y al retirar el silicón, queda fluido en la cavidad vítrea y podría, pues, por medio de los agujeros llegar al espacio subretiniano. Entonces, la miopía alta es un factor de riesgo significativo para redesprendimiento de retina, y esto que significa que estos ojos hay que controlarlos más cercanamente después de retirarles el silicón. El número de cirugías de DR no exitosas también es un factor muy claro. Este riesgo depende del grado, espérense aquí, las indicaciones. Entonces, riesgo de desprendimiento depende del grado de PVR también. Y entonces, mayor número de cirugías implican que tenemos más PVR. Esto puede deberse a esta relación. El otro factor de riesgo claro es la indicación de vitrectomía posterior. Entonces, con un diagnóstico inicial de desprendimiento de retina regmatógeno y PVR, el redesprendimiento fue mucho más alto, 27, 28%. Y esto aumenta con estadios avanzados de PVR o PVR anterior. Entonces ya sabemos que si tenemos un paciente con desprendimiento de retina regmatógeno con PVR, va a tener un riesgo mucho más grande de desprendimiento de retina después del retiro de aceite. Cualquier clase de reproliferación, incluso si se considera clínicamente inactiva, puede ser factor de riesgo para esto. Y ahora vamos a hablar de los factores protectores. Entonces tenemos el cerclaje, tenemos láser 360 grados 1 a 3 meses antes del retiro de aceite de silicón y la emulsificación del aceite de silicón. Entonces, el cerclaje, ¿por qué disminuiría el riesgo de redesprendimiento? Principalmente porque soporta la base vítrea y también porque durante la vitrectomía puede ayudar a hacer a quitar más exhaustivamente la base vítrea. Además, va a disminuir la tracción de la base vítrea, previniendo formación de nuevos desgarros. Fue factor protector en varios estudios. Jonas Kay fue no significativo también en algunos otros estudios, pero en realidad la evidencia dice que sí hay menos estudios. La mayoría de los estudios dice que se redesprende menos en pacientes que tuvieron cerclaje. Láser profiláctico en 360 grados en realidad es controversial también por los efectos secundarios que tiene, pero la mayoría de los estudios sí encontraron que tenía un efecto protector. ¿Por qué funcionaría como efecto protector? Porque puede cubrir desgarros ocultos o actuar como una barrera contra la migración posterior de un DR anterior. Generalmente lo aplican 1 a 3 meses antes del retiro del aceite. Entonces fue factor protector en todos estos estudios. En el de Laidlaw disminuyó el redesprendimiento de 26 a 14%, aquí en este otro de 21 a 8.6%, en este de 19 a 4%. Entonces, en general, sí es bastante la disminución. Pero también tenemos que tener, aquí no les había comentado, pues lo que habíamos hablado antes de los efectos secundarios que del láser, que el láser no es inocuo, el láser está quemando literalmente la retina y tiene efectos inflamatorios, puede generar agujeros nuevos, membranas epirretinianas, entonces hay que tener en cuenta también que no es la cura para todo. Cerclaje más láser, hay estudios en que tienen una disminución muy importante del redesprendimiento de retina, incluso hasta disminuir solo un 5% con uso combinado de banda y láser en 360 grados. Otro hallazgo interesante es que los ojos que tenían emulsificación del aceite antes del retiro tuvieron menos probabilidad de redesprendimiento de retina. ¿Esto por qué fue? Esto se explica pues por el mecanismo del aceite de silicón y la emulsificación que vimos en un inicio. Entonces, por su tensión superficial, el aceite de silicón va a proveer el taponamiento sobre la superficie de la retina. Cuando disminuye esta tensión superficial, ya vemos que se emulsifica en múltiples microgotas y esto se reporta en la mayoría de los casos al final del primer año, es decir, con el paso del tiempo es más frecuente que se emulsifique. Al emulsificarse el silicón va a perder su función como taponador. En este caso, si tenemos un ojo con aceite de silicón emulsificado, pues no está surtiendo efecto, es decir, que no es el silicón el que está manteniendo la retina en su sitio. Entonces, si sacamos este aceite de silicón, es menos probable que la retina se redesprenda. Y aquí tenemos factores controversiales, la duración del taponamiento.
Entonces, en la mayoría de los estudios no se encontró que la duración del taponamiento tuviera efecto sobre la incidencia de RDR. En otros estudios encontraron que sí tenía relación siempre que fuera menor a 2 meses. Esto puede ser porque menor a 2 meses pues todavía no se ha completado el proceso de estabilidad clínica ni de cicatrización. Entonces, que la duración del taponamiento con aceite de silicón no tenga efecto sobre la incidencia de R puede sugerir que la situación de la retina se puede estabilizar en 1 a 3 meses. Y después de este lapso de tiempo, el aceite de silicón podría retirarse, pues teniendo en cuenta que ya posiblemente no cambie la incidencia de redesprendimiento de retina. Es decir, que dejar los 6 meses versus 1 año puede que no tenga tanto efecto porque ya se ha estabilizado la situación. En caso de que haya otra vez membranas epirretinianas, pueden pelarse en el momento del retiro del silicón. La técnica del retiro tampoco fue significativa. Este es un hallazgo muy interesante porque en teoría se había pensado que retirar el silicón por 3 puertos sería una mejor solución porque uno podría buscar desgarros activamente, pelar membranas epirretinianas, hacer un retiro más exhaustivo del silicón con intercambios líquido-aire, pero en ningún estudio encontraron que la tasa de desprendimiento variaba si se retiraba el aceite de silicón con 2 puertos o 3 puertos o transpupilar, es decir, que todos tuvieran la misma tasa de desprendimiento de retina. Entonces, en conclusiones, ¿cuáles son los factores de riesgo y protectores más comunes? Entonces, factor de riesgo, antecedente de cirugías de retina fallidas previas, miopía alta, trauma ocular, afaquia, cirujano. Protectores, indentación, láser en 360 y emulsificación. Y no significativos, duración del taponamiento y técnica de retiro del aceite de silicón. En conclusiones, hay que tener en cuenta los factores de riesgos individuales e individualizar el plan de manejo según cada paciente. Presencia de endoláser, indentación, número de cirugías no exitosas, indicación de silicón y presencia y probabilidades de complicaciones. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora uno de decidir retirar el silicón o no. Y también hay que tener en cuenta que las complicaciones van a aumentar pues si tenemos el silicón dentro del ojo durante más tiempo. Entonces hay que hacer un balance y siempre explicarle al paciente también que en caso de retirar el aceite tiene riesgo de redesprendimiento, sin embargo es todo un balance de riesgo-beneficio. Muchas gracias.